Creo que ya está. Sí. Bueno, ya lo cortaré. Eh, vale. Bueno, chicos y chicas, empezamos una nueva aventura aquí, el canal Rodbass Sports y con la sección 1 a 1 con Rodri. Y mi primer invitado no puede ser ni más ni menos que un personajazo de Granada, José Ángel Martos, director de Radio Marca, ahí en Granada, por supuesto, y además un gran amigo. José Ángel, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. No sé cómo tomármelo de personajazo, ¿eh? Un personajazo, ¿eh? En toda la palabra, ¿eh? En toda la extensión de la palabra, eres un gran personaje de Granada. Te conoce todo el mundo. Saben quién eres. Es que sabes quién eres, ¿no? Cuando dicen José Ángel Marto, el de Radio Marca, el de la radio. ¿Sí o no? Claro, lo que pasa es que aquí personajazo, aquí tiene otros términos, es un tanto más peyorativo, pero sí, 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 la verdad es Bueno, que pero tú sabes que te lo digo encantado, con todo el cariño y con toda la buena fe del mundo. correcto. Encantado de que te desvirgues conmigo, Rodrigo. Es decir, sí, sí, realmente yo inicio contigo. Claro. Mira qué gracioso, ¿eh? Porque yo inicié mi carrera periodística contigo, ya luego tocaremos eso. Y Mm, ahora pues empiezo una nueva sección aquí, a ver si... A ver, es más de colegueo, es más de charlas claro. amenas. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico, más divertido posible, Vale, porque vale. al fin y al cabo es Vamos a esto. hablar de tu ronquido entonces, ¿o qué? ¿De qué? De tu ronquido. Hablaremos de eso Vamos a también, hablar entonces. que hemos pasado buenos momentos tuyos. Ya hablaremos de eso. Sí. ¿Qué tal te ha llegado la calima a ti? A ver, me ha recordado mucho a hace 2 años, porque hace 2 años estuve con un buen amigo nuestro, con Miguel Ángel Bejarano, Mm, y estábamos en Tenerife, en el carnaval de Tenerife, y fue justamente antes del estado de alarma, antes de que se produjera todo esto del COVID. Y fíjate que estando allí en la isla, ocurrieron los primeros casos de coronavirus precisamente allí, donde nosotros estábamos, en Tenerife, en un hotel. Y allí hubo también calima, pero no tiene nada que ver con la calima que hay aquí en Granada estos días. Es decir, eso multiplícalo por 10. De a ver, hecho, sí, sí, era la zona más contaminante del planeta en aquel momento. Yo estuve 2 semanas sin poder respirar bien, tosiendo, con la garganta, con moco. Suspendieron el carnaval de Tenerife el sábado por la noche. O sea, yo recuerdo que íbamos Miguel y yo disfrazados y la gente nos paraba y decía, pero muchachos, no se enteran que no hay carnaval. Y nosotros decíamos, ¿por qué dice aquí la gente que no hay carnaval? Claro, por el tema, no se podía ver absolutamente nada. El edificio de enfrente no lo veía. Es decir, esto que se ve ahora, que parece así como un filtro de Instagram, hay un tono sepia, eso era multiplicado por 10. Entonces, ahora que lo estamos viviendo aquí de esta manera, pues me llama mucho la atención. Es verdad que los coches están sucios, sí, sí. que se te mancha todo. Las ventanas, los zapatos, es barro, llueve y llueve barro, pero bueno, que no deja de ser algo más de esta A década ver, de 2020 es, que hemos tenido de todo. es lo que te iba a decir. Después de todo lo que hemos vivido, yo creo que esto no es nada, porque además uno se levanta ayer en la mañana y ve el cielo naranja. Pues obviamente te pregunta Claro. qué está pasando aquí, ¿sabes? El apocalipsis. Hay mucha gente pensando que es una señal que nos está dando también el mundo por todas las cosas que han pasado, el coronavirus, luego los Los otros, terremotos. sí, los terremotos que tuvimos aquí en Granada hace un par de años, es que fue terrible, yo nunca lo había vivido en mi vida y mira que vengo de México donde se supone que hay terremotos, pero bueno, una parte donde no hay. Pero no sé quién me dijo que son Filomena, señales. la Nevada de Madrid, de Sí, Filomena. sí, la ventisca esta, que son señales que el mundo nos está dando para que, uno, no dejemos de usar las mascarillas, porque claro, con todo esto de que el virus ya está controlado, mucha gente ya no usa la mascarilla en la calle y ahora con esto pues ya ha regresado otra vez ese, no miedo, pero esa precaución que tiene la gente de seguir cuidándose, ¿no? Bueno, lo de la mascarilla es verdad que yo creo que ya es algo que sobra. Sobra ¿Tú en la crees que calle sobra? y sobra en los interiores. Yo creo que sobra ya. Yo creo que es algo.
Yo realmente la dejaría solamente para el transporte público. Autobuses, Mm. metro, avión, es decir, en Y cosas lugares muy así cerrados, más ¿no? Por concretas. ejemplo, el Claro, cine. eso está muy cerrado, porque Rodrigo, tú sabes que, por ejemplo, el estudio de Radio Marca está en un centro comercial, ¿no? No Sí. tiene tampoco mucho sentido el hecho de en un centro comercial que es súper espacioso, donde hay pasillos muy grandes, que vayas con la mascarilla, porque te vas a cruzar con alguien y te vas a cruzar con alguien, igual que te lo puedes cruzar por la calle, ¿no? Exactamente igual. Entonces, sí es verdad que en sitios donde está mucho más concentrado, como te decía, en un autobús, en un metro, en un avión que a lo mejor, oye, pues es un trayecto en el que estás con personas al lado, con un ambiente cerrado, en esos casos yo sí la dejaba, pero bueno, de hecho creo que será cuestión ya, ¿no? De día o de semana el que la vayan a quitar del Sí, todo. yo creo que sí. Lo que está pasando ya que está controlado, yo te dije entre paréntesis controlado, porque sigue habiendo casos muy mínimos, muy leves, pero sí, no hay que quitar el pie del acelerador en esa precaución. Martos, tú y yo nos conocimos por una profesión, que es el periodismo, que tampoco podemos dejar de lado, Correcto. porque esto es una entrevista para conocerte a ti. Y Sí, tú eres licenciado en periodismo, o sea, tú eres del grado de periodismo. sí. Sí, licenciado, 5 años ¿Mm? de licenciatura en la En Facultad Sevilla, de ¿no? Comunicación de la Universidad de Sevilla, correcto. Aquí en Andalucía solamente puedes estudiar periodismo por la universidad pública en dos lugares, o bien en Málaga o bien en Sevilla. Que Y es conozco verdad muchos también que de ahí de con, Málaga. bueno, la gente de Granada suele ir a Málaga porque Ujú. está a una hora de trayecto, ¿no? Es verdad que yo que soy de Jaén, estaba entre Madrid, la Complutense y la Universidad de Sevilla, que es verdad que el pueblo, la ciudad de la que yo soy, Andújar, está a 320 kilómetros de Madrid y a 220 kilómetros de Sevilla, ¿no? Con lo cual las diferencias tampoco eran demasiado grandes, si me decantaba por una o por otra. Finalmente me quedé en Andalucía y allí hice 5 años de licenciatura y después hice también un máster en periodismo político y relaciones institucionales. Y bueno, Y terminaste de periodista deportivo. de periodista deportiva, sí. Sí, sí, ¿no? Vamos, que el máster lo hice por la beca, básicamente, que Mm. no lo Oye, hice por pero otra cosa. siempre, tú desde pequeño, siempre quisiste que esta fuera tu línea de vida. Es decir, luego ya te preguntaré tus motivaciones por las que estudias periodismo, pero siempre ¿tú te imaginabas a estas alturas de tu vida hacer, porque yo me queda clarísimo que lo que haces te encanta, además de que estás Mm. ahí pegado al deporte, tal, has montado tu propia radio junto con tu socio Isabelo, pero tú te imaginabas esto a estas alturas de tu vida, de tu carrera? Fíjate, Rodrigo, que en primero de bachillerato, en una asignatura, en filosofía, bueno, una de las prácticas que tuvimos que hacer es cómo te ves dentro de 15 años. Yo Ujú. por acá entonces tenía 16, ya he pasado esos 15 años, ¿no? Y decía, ¿cómo te ves dentro de 15 años? Había que hacer una redacción ahí, ¿no? Y en esa redacción, que de hecho la tengo por ahí guardada y la tengo guardada con mucho cariño, decía, bueno, pues cosas que sí se han cumplido y otras que no. Es decir, yo me veo como un afamado periodista deportivo que esté trabajando o para Marca o para AS o para algún medio de comunicación deportivo a nivel nacional. Es verdad que me veía casado con niños, gordo y calvo. Gordo y calvo. Gracias a Dios no estoy Oh. ni gordo ni calvo, ni casado ni con niños, con lo cual todo eso está muy bien. Y además recuerdo que en esa redacción decía, y haré barbacoa con los amigos en una casa, yo ya iba a tener una casa con barbacoa, con amigos y tal, y decía, pero no podrán ser los fines de semana porque como buen periodista deportivo, los fines de semana tendré que trabajar. Entonces, no iba muy desencaminado pues de eso hace ya 18 años, y no iban mal los tiros, ¿no? Bueno, periodista deportivo para Radio Marca, trabajando también y compaginándolo todavía a veces con medios nacionales como Deportes 4, Telecinco en Mediaset y la verdad es que en ese sentido me siento bastante realizado, las cosas como son. Sobre todo porque cuando tienes que elegir la carrera, a muchos de nosotros, bueno, yo creo que la mayoría Claro. de personas, le habrán hecho el test este de cómo te ves en 10 años, cómo te ves en 15 años, y lo ves tan lejano, los 30, los 31, lo ves tan lejanos que dices,
como tú, porque yo me imaginaba a mis 30 años ya casado con hijos, con una vida estable, con una casa, con un perro, yo qué sé. Y luego vemos que a los 30 años pues estamos aquí, bueno, en mi caso yo tratando de cumplir un sueño muy lejos de mi casa, y tú ya con una vida asentada, por decirlo así, porque sí es, tienes una carrera ya Sí. estable, tienes tu propio negocio, te codeas con gente muy importante del deporte, no solo granadino, sino nacional, por lo que me dices de que has trabajado en Cuatro, que has trabajado en varias cadenas nacionales deportivas. Eso es un orgullo total. Creo que muchos quisieran seguir ese tipo de línea, ese tipo de carrera, la cual has seguido tú. Rodrigo, también hay que tener en cuenta una cosa. A ver, yo también tenía muy claro que iba a ser periodista porque tú, como tú bien sabes, y aquí tengo en casa a un amigo de mi pueblo, eh, mi padre es periodista. Entonces yo lo llevo en las venas, lo llevo mamando desde que era niño. Yo con 2 años aprendí a hablar con un micrófono. Y cuando yo decía, estaba escuchando Radio Andújar Cadena Ser, era el jingle que sonaba allí en Radio Andújar Cadena Ser. Y cuando yo tenía 6 años, mi padre me llevaba a los partidos de fútbol del Iliturgi o cuando él trabajaba en radio en Arjona, en un pueblo que está a 14 kilómetros en Elite Radio, él me llevaba. Yo, bueno, estaban los mini discs, Mm. cosas que ahora son como muy obsoletas todas, ¿no? Entonces yo me he criado entre medios de comunicación. Yo sabía todo lo malo que tiene el periodismo, porque yo lo veía en mi casa. Por ejemplo, no tiene horario, no tiene día festivo, está muy mal pagado, porque es así. Y si no era una gran estrella, está muy mal pagado. Pero luego pues también veía cosas muy chulas, ¿no? El poder estar yo, por ejemplo, no sé, en un camerino con Antonio Orozco, con Ella Baila Sola, con Dover, con Escape, con muchísima gente en el ámbito musical, o el poder cubrir eventos deportivos, o el poder tener mi propia revista. Yo con 13 años creo que tenía mi propia revista en la que yo buscaba la publicidad, yo vendía los periódicos. Entonces, Oye, yo era un niño, en esa revista ¿no? entrevistaste a Ricky Sí, Rubio, si no me equivoco, ¿no? a Ricky Rubio, por poner un Mm. ejemplo, claro. A Ricky Rubio, que jugó en Andújar con la selección española, no sé si era sub-16 o no recuerdo. Y de hecho ya había debutado él, ya había debutado precisamente en Granada contra el extinto CB Granada, había debutado en ACB, teniendo, bueno, siendo el jugador más joven de la historia en hacerlo, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que cuando yo empecé la carrera con 18 años, yo lo hice sobre todo también por tener la titulación, porque yo ya era periodista. Y la carrera no te enseña a ser periodista, porque el periodismo se aprende en la calle. El periodismo no se aprende en la aula. En las aulas puedes aprender otras muchísimas profesiones, pero el periodismo, cuando a mí me preguntan, varias cosas. Una de ellas es que tiene que ser vocacional, porque si no, te puede llevar grandes decepciones y de hecho es una de las carreras que más suicidios tiene, porque existe muchísima frustración, porque hay quien se cree que se mete en el periodismo y va a terminar trabajando en televisión, o que va a ganar mucho dinero, o que va a conocer a tal personaje público del ámbito que sea. La realidad es muy diferente, tú la conoces bien, pero es que tiene muchas cosas que son maravillosas. Entonces, no lo sé. Por ejemplo, lo mismo te estoy abarcando temas que tú ya tenías previstos. Pero, por ejemplo, haber estado en Derby, en Sevilla Betis, haber estado en final de Copa, en la final de la Copa del Rey, partido de la selección española, Real Madrid, Barça, etcétera, 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 o haber sido una de las pocas personas que estuvo en los partidos del Granada en Europa, ¿no? 90 años de historia, no puede ir ningún aficionado y a lo mejor en Nápoles éramos 3 personas, Rafa Lamela, Fran Calvo y yo. O ahora mismo va a ser un año de cuando el Granada se clasifica para los cuartos de final en Budapest. Y estando en Budapest, sin que nadie pueda viajar y conociendo una Budapest que yo ya conocía, habiendo estado hace muchos años con amigos de fiesta, conocerla ahora a nivel profesional y en plena pandemia,
que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces todo eso a mí me lo ha dado el periodismo, el narrar a nivel nacional un Granada-Manchester United o el poder viajar cuando absolutamente nadie podía. Si yo no hubiera sido periodista, yo no hubiera podido estar con el Totalmente. Granada. Y tocaste una palabra muy, muy exacta, muy clara, que muchos periodistas deben tener aquí, vocación. Porque si no tienes vocación para esta profesión, mira, hice un verso, si no tienes la vocación necesaria, lo terminas dejando. Yo conozco a muchos colegas nuestros que han terminado por desistir en esta profesión, por lo mismo, porque no soportan los malos horarios, no soportan los malos pagos. Es una carrera matada, es una carrera muy mal pagada, muy mal recibida, pero que sin embargo la gente, los jóvenes de ahora, te digo porque yo di una charla hace poco en la universidad donde yo estudié la licenciatura en comunicación, eh, y muchos quieren ser periodistas, muchos quieren dedicarse a esto, pero claro, no tienen en cuenta este tipo de cosas. Yo creo que esto sería importante que lo escuchen, ¿no? Y sobre todo viniendo de alguien con la experiencia, que ya sabe lo que es el periodismo de la calle, que ya sabe lo que es cubrir eventos de una magnitud internacional como es una Europa League, porque eso no es menos, eso es increíble. Y sí, la verdad que sí, yo tenía ya previsto tocarte todos esos temas, pero bueno, lo sacaste tú, que está bien, no pasa nada. Pero es que eso fue algo no solo histórico, lo dices tú, si habían 3 personas, una de ellas es José Ángel Martos. Cuando se diga quién estuvo ahí en ese hito histórico del club, van a decir José Ángel Martos de Radio Marca estuvo ahí en esos partidos. Y sobre todo que es verdad que ahora hace un año y lo ves con más perspectiva y ves la importancia que tuvo todo eso, ¿no? Mm. En aquel momento pues no eres consciente porque al final te devora lo que es la actualidad, el trabajo y el estar, eso, ¿no? En el día a día. Y cuando echas la vista atrás, fíjate, Rodrigo, que yo cuando empezaba en esto, porque bueno, al final, oye, pues estuve también como becario, igual que estuviste tú, por ejemplo, conmigo en Radio Marca, yo estuve como becario en Televisión Española, estuve como becario en Canal Sur Televisión, estuve como becario en el diario AS. Entonces, al principio guardaba las acreditaciones, pues imagínate, un Sevilla-Real Madrid, un Betis-Sevilla, un Sevilla-Barça, o Vuelta Ciclista España. Es decir, cuando eran grandes eventos, las solía guardar. Dejé de hacerlo hace muchísimos años, Se te porque acumularon, ¿eh? si no hubiera sido... Pero, por ejemplo, las de la Europa League sí las tengo guardadas en un cajón. Y las tengo Totalmente. guardadas con cariño, porque, bueno, pues fue algo muy especial y muy bonito. Es Y algo único fíjate que que nunca hace te poco imaginaste vivir estaba en un además, ¿eh? colegio en el que... Eso, hombre, sobre todo porque es la ciudad en la que estoy trabajando. Mm. Yo estuve 7 años siguiendo al Córdoba Club de Fútbol, haciendo Radio Marca en Córdoba, y el gol de Uli Dávila, mexicano por cierto, El caballito el de gol de palo, ¿no? Uli Dávila, claro, el Sí, gol sí, de sí. Uli De Las Dávila, Palmas. por el que asciende el Córdoba a Primera División después de 40 años, que era algo impensable, en el que había habido una invasión de campo, en el que se tiene que descontar un montón de minutos y en el que el caprichoso destino del fútbol pues hizo que el Córdoba ascendiera. ¡Buah! Yo lo celebré, yo me volví loco. Y me encantó, por ejemplo, eso, ¿no? La experiencia de narrar a nivel nacional en una emisora al Córdoba en Primera División. O, por ejemplo, yo que soy de Jaén, pues el poder estar siguiendo a Real Jaén en Segunda División también para Radio Marca. Entonces, al final son etapas que vas pasando en la vida. Y lo que te quería comentar es que hace un par de semanas, cosas así, en un colegio de Granada, lo que hicieron fue una especie como de talleres de orientación para los alumnos que están terminando secundaria y bachillerato para ver por dónde tiran su futuro. Entonces, allí en el patio del colegio había diferentes mesas y con las distintas profesiones. Pues estaba, no lo sé, estaba psicología, estaba educación, estaba derecho y estaba periodismo. Y cuando me venían alumnos para preguntarme, yo le era muy sincero, Rodrigo, porque al final a Sí. la gente hay que hablarle claro, no puedes venderles cuentos, no puedes venderles motos, ¿no? Y yo les decía, digo, hay mucho intrusismo laboral, porque hay mucho intrusismo laboral, gente que no es periodista y que está trabajando como periodista,
véase el caso de Ibai, por ejemplo. Y luego vamos a tocar ese tema, porque quiero saber mucho tu opinión como periodista, pero luego al final vamos a tocar ese tema que va a ser importante. Intrusismo laboral, esa es una de ellas. Otra es, todo el mundo parece que sabe de periodismo, porque todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo tiene derecho a opinar. Me hace gracia porque, bueno, yo alguna vez he tenido algún enfrentamiento con alguna persona, porque, claro, al final está hablando de el periodista muchas veces el blanco de la diana, ¿no? Y no lo sé, a mí no se me ocurriría ir, y este ejemplo lo he puesto muchas veces, no se me ocurriría ir al panadero y cagarme la madre que parió al panadero porque le haya echado harina al pan, o insultarle porque no me guste a lo mejor los rosquillos como lo hace, o al mecánico, ir al mecánico y ponerle verde porque me vaya a cobrar no sé cuánto dinero. Al periodista es muy fácil. El periodista es muy fácil, el cántico de periodista terrorista, de periodista hijo de no sé qué. Estamos ahí bastante indefensos, ¿no? Y señalados como el árbitro, muchas veces. Claro, como el árbitro, muchas veces somos ahí el blanco de la ira, ¿no? Entonces yo le decía, 1, el intrusismo laboral que existe; 2, lo mal remunerada que está la profesión, porque además el periodismo está evolucionando. De hecho, estamos haciendo ahora mismo algo para Twitch, Sí. ¿no? Sí, para YouTube, para Twitch, sí. Para YouTube, perfecto. Hoy en día el periodista tiene que saber hacer de todo. Tiene que saber escribir, locutar, grabar, montar, diseño. Se llama el periodista todoterreno. Y eso antes no existía. Antes había un cámara, un realizador, un ayudante de cámara, uno de sonido, un ayudante de sonido, y luego después lo demás, ¿no? Ahora ya no, ahora ya todo lo hace tan solo una persona. Se ve también como muchas veces el propio periodista se graba, ¿no? Pone la cámara, totalmente, se graba para los selfies, etcétera, ¿no? O que vaya con el teléfono móvil o con una cámara, haga la foto, le está quitando el puesto de trabajo. Y a la inversa pasa exactamente igual. El cámara de televisión que le hace las preguntas al periodista porque no va al invitado, al protagonista, porque no está el periodista. Oye, me han dicho desde redacción que te pregunte si va a ir a remontar el partido. El cámara, ¿sabes? Entonces, es una profesión que está prostituida. Horario. O eres funcionario, o el horario no existe. Horario no hay horario, ¿eh? Que no hay horario, ni no día festivo, ni fines de semana. Míralo con lo que pasó con el Granada, que a ver, yo lo tuve que servir, tú también, me imagino, que destituyó a su entrenador a la 1 de la mañana. Es que vamos. Yo estaba tomando algo, yo estaba en Sevilla tomando algo, y cuando yo llegué a las 2 de la mañana, después de tomarme una cervecilla y unas copas, pues me tuve que poner sí. Un sábado. Sí, un sábado. 12 1 de la mañana, cuando lo anuncio el Granada, me tuve que poner a las 2 de la mañana a escribir la noticia. Ahí está, eso es el periodismo. El periodismo es estar en la noticia y estar pendiente. Y yo me acuerdo que terminando el partido ese contra Valencia, yo sabía que tenía que cubrirlo y estaba dándole refresh. Nunca lo sacaron hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero a la 1 de la mañana tú tienes que estar ahí al pie. Además... ¿Será por el cambio de hora con China? Sí, bueno, hay que preguntárselo al Granada a ver si algún día tenemos esa oportunidad. Además, tú viviste una época de un periodismo completamente diferente. Ha cambiado. Lo dices, antes era muchísimo... No sé si era muchísimo... No voy a decir fácil, pero tenías más acceso a ciertas cosas que ahora ya no tienes, ¿no? No sé si tus tiros van por el tema, por ejemplo, accesibilidad a entrevistas, protagonistas. Sí, más o menos, también, sí, todo eso también. Ahora es más difícil, más... Porque está todo mucho más bunkerizado y hay mucho recelo también. El problema es algo que te comentaba antes, y es que ven al periodista como el enemigo. Cuando al final nosotros somos tan solo un aliado canalizador. Y un aliado. Canalizador. Correcto. Porque al final nosotros somos los que escribimos de ellos. Nosotros somos intermediarios entre el emisor y el receptor.
y el emisor, en este caso, un club de fútbol, un político, un cantante, un artista de lo que sea, un escultor o lo que sea, un sindicato, lo que sea, y luego después el receptor, que es la audiencia, que puede ser medios audiovisuales o medios escritos, ¿no? Medios impresos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez, bueno, pues eso, ¿no? Nos lo pone más difícil, nos lo pone más complicado. ¿Por qué? Pues porque quieren tener el control sobre la información. ¿Cómo tienen el control sobre la información? Sacando sus propios canales oficiales. Los clubes, prácticamente todos los clubes, tienen su canal de YouTube, tienen su televisión propia incluso, el Sevilla, el Betis, el Granada lo tuvo en su día, Real Madrid Televisión, Barça Televisión, y ahí es donde conceden las entrevistas. ¿Para qué? Pues para que el protagonista dé el mensaje que el club quiere que dé. Totalmente. Y ellos son los que dicen, no, es que, oye, quiero entrevistar a fulanico. No, lo vamos a entrevistar nosotros en nuestro canal oficial. Ya, pero es que lo quiero entrevistar yo y hacerle las preguntas que yo le quiera hacer. No lo que tú le quieras contar a la gente porque a ti te interese, ¿no? Y aparte de esto, los futbolistas se han endiosado. Antes, pero la culpa la tienen los clubes, Rodrigo, y los departamentos de comunicación muchas veces. Antes en Granada, cuando el Granada estaba en primera, el Granada hacía en Armilla, en la ciudad de Diputación de Armilla, los entrenamientos. Y los entrenamientos era quitando un día que era puerta cerrada, la puerta abierta para el público en general. Entonces había gente que se iba allí a ver los entrenamientos. Y cuando terminaban los futbolistas, se acercaban y se hacían fotos, firmaban autógrafos, estampitas, hablaban con los aficionados. Y había una cercanía que no existe a día de hoy. A día de hoy no recuerdo cuándo fue el último entrenamiento del Granada con público. Es que ni me acuerdo, creo que fue unos Reyes hace ya no sé cuántos años. Aleja al equipo de la afición. Y con el caso del periodista, exactamente igual. Antes cogía y quería entrevistar a un jugador y te lo llevaba a comer, iba a comer con él, pasabas la tarde con él. Existía una relación futbolista-periodista que era buena para todas las partes. Bueno, tú pasaste un día con Joaquín, ¿no? Bueno, con Joaquín cuando estaba en el Málaga. Mira, pues Joaquín en el Málaga ya era Joaquín, ¿sabes? Claro, cuidado con las narices. Joaquín del Málaga venía de estar ya en el Valencia, en Italia, claro. En la selección española. ¿Y qué tal la experiencia? En la casa de Joaquín. Muy bien, nota un artista. Sí. Es un fenómeno. ¿Te contó chistes? Te digo Joaquín, te digo Santi Cazorla, te digo, o sea, y no pasa absolutamente nada. De Santi Cazorla un día con él contando chistes. Contó más chistes Santi Cazorla casi que Joaquín. Ah, ¿que sí? Claro. ¿Más que Joaquín? Uf. Sí. Santi Cazorla es un cachondo, un fenómeno. Sí. Tanto para jugar fútbol como para contar chistes, por lo que me estoy enterando ahora. Correcto. Efectivamente. Y no sé, se creaba un vínculo especial. Yo mantengo relación todavía con muchos jugadores de aquella época, ¿no? No sé, Francisco, por ejemplo, ¿no? Francisco Rodríguez Vilches. Yo le hice un reportaje de televisión cuando debutó con el Almería y era el entrenador más joven en debutar en primera división. El otro día, después de que el Elche le ganara al Granada, terminó la rueda de prensa y vino Francisco a darme un abrazo. ¿Por qué? Coño, porque yo había estado un día entero con él y hace ese vínculo. O acuérdate, Fabri. Claro, me acuerdo de Fabri, el Lorca. ¿No? Claro. Acuérdate de Fabri, que fue el entrenador que ascendió al Granada. En plena rueda de prensa. Usted y yo hemos pasado muchos momentos buenos en el fútbol. Me acuerdo, me queda mucho esa frase. Momentos en el fútbol. Claro. Eso a día de hoy no pasa. ¿Por qué? Porque los clubes sobreprotegen a sus jugadores, entrenadores o lo que sea. Y ahí está el problema. Mira esta temporada como ha sido con Robert Moreno, por ponerte un ejemplo. Si yo hubiera pasado un día a lo mejor con Robert Moreno y él me hubiera conocido a mí y yo lo hubiera conocido a él, seguro que nuestra relación profesional
eso no tiene nada que ver. Es decir, no porque tú seas amigo de un futbolista o de un entrenador vas a hacer tu trabajo de manera diferente, porque yo no lo hago, porque yo, por ejemplo, con Rubén Torrecilla ahora mismo me llevo muy bien y con Mike me llevo de escándalo y le he pegado palo esta semana hasta en el cielo la boca, porque no me gustó lo que vi el otro día en el fútbol, pero a nivel personal, completamente diferente, ¿no? Claro, se tiene que diferenciar Entonces, yo creo que además. Se tiene que separar lo los laboral, o clubes, sea, lo profesional con la amistad. Totalmente. Pero eso en sin cualquier ir más profesión. lejos, Fernando, que es trabajador mío, Mm, es con el que salgo muchas veces de fiesta, o contigo mismo. sí, O sea, bueno, el saber separar, sí, sí, ahora sí, ya sí, no, sí, pero sí. cuando estaba, por ejemplo, que estaba en la radio, ¿no? Mm, Saber separar lo profesional de lo personal es algo importantísimo siempre en la vida. sí, sí, sí. Que me tocó mis buenas caraqueadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hice lo del sonido ese en la mesa, que no me hablaste todo el día, pero bueno, ese... qué día ese, ¿eh? Me sentí muy mal, que lo sepas. Javier Pinoza te manda recuerdos. Oye, y también Oltra, ¿no? Qué cabrón. Muy buen Ese, tío, Oltra, ¿eh? Muy buen tío, ese Oltra. día te odié, ¿eh? Te dio un poquito ese día, ¿eh? Bueno, la gente no lo sabe, pero aquí el personaje José Ángel Martos era creo que era mi primer mes, ¿no? De hecho, en la radio, creo. De mis primeras ruedas de prensa con el equipo y yo, el entrenador que en ese entonces era José Luis Oltra, pues venía de una... Estaba en buena racha, de hecho. O sea, que no estaba perdiendo. No sé si lo recuerdas. Sí, de hecho creo que fuiste tú quien lo Que sí, bajó. yo creo que fui el gafe. Yo creo que fui el gafe porque después de eso vinieron 5 derrotas consecutivas y su cese. Así que... Y nada, le pregunté por un jugador que había hecho una publicación en el Twitter, Javi Espinosa, que no sé dónde está jugando, creo que está en Holanda ahora, ¿no? Me imagino que está en Sí, está, Holanda, bueno, no, en Holanda no, yo creo que está ¿no? ya por aquí, yo creo que está pegando Sí, palos por ahí bueno, en alguna. un jugador al que le mandamos un saludo porque gran persona. Pero bueno, la publicación esa, José Ángel Martos, como me quería curtir como un buen periodista deportivo, pues me hizo Ahí hacer una está. pregunta incómoda a José Luis Oltra y cuéntales tú qué pasó, porque es que... No, yo no estaba. Creo que se mosqueó Ultra, ¿no? No, se mosqueó la de prensa, los dos de prensa. Bueno, pues No pero vamos a esa decir ni los es nombres, mosquear. pero bueno, se mosquearon los dos de prensa y me dijeron que la Eso próxima ni es me... mosquear, Rodrigo, no te preocupes. Ya, No era no, por ti. pero oye, yo, nuevo, novato, creo que eran mis primeras ruedas de prensa, tal. De hecho, hasta me esperé a la última pregunta, me dijeron, ¿alguna otra pregunta más? Y yo, y tiré la pregunta, fue como que... Y mira que Oltra no se Ahora, lo tomó mal, ¿eh? claro que sí, Rodrigo. Muy bien hecho, Rodrigo. Así es como se hace. Y mira Espera que... la última y cuando ya nadie lo espera, ¡pum! Es Claro. cuando Y mira que Oltra siempre no está se la lo tomó pregunta, mal. ¿cómo se le llama? La pregunta Rodrigo, siempre está la pregunta mamporrera, ¿no? Ya. Que es la que realmente a ti no te interesa, ¿vale? Pero es la que suaviza. Entonces, primero siempre hace una pregunta que realmente a ti no te interesa, ¿no? En plan de, no lo sé, imagínate. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, vámonos al partido del Alavés-Granada, para ponerlo, para ejemplificarlo. Alavés-Granada, en la previa, ¿no? Mm. Tu objetivo es preguntarle a Rubén Torrecilla si no, si pierde contra el Alavés, si lo echan. Tú no vas a coger la rueda de prensa y vas a empezar la rueda de prensa. ¿Viste? Muy buena. Si pierdes contra el Alavés, te echan. No, obviamente no. Pero eso lo vas a aprender con el tiempo, ¿sabes? Claro, entonces primero le haces la pregunta Mm. mamporrera, le puedes preguntar, pues no lo sé, no sé. Que a lo mejor te puede interesar o no. Mister, ¿qué ambiente esperas en Vitoria? Porque hay entradas por 9 euros para recaudar para Ucrania. Realmente ese no es tu objetivo. Espero un ambiente infernal. Pregunta a los demás. Sí. Vuelvo a pedir tú una pregunta y ahí coges pum y le pegas el palo. Sí, Oye, no, si el palo es pierdes al contra la final. vez mañana, te echan. El palo es al final. Es De así. hecho, él no se lo esperaba. Y él lo que siempre te he dicho yo cada vez que te lo Eso es lo cuento. mejor. Él no se lo toma mal, se lo toma mal la gente de comunicación. La gente de comunicación fue la que Pero es que la lo gente de desmintió. comunicación no está ahí para opinar. La gente de comunicación está para acompañar al entrenador Mm. y para dar turno de preguntas. No está ahí para valorar ni tu trabajo ni el de los demás. Y ese es el problema que hay. Cuando valoran nuestro trabajo, gente que es como nosotros. Pero luego Yo que no, sí, yo, yo no, no, pero que eso me yo enseñó no bastante. juzgo.
O sea, eso me Claro, curtió. Realmente elegimos de curtir de una palabra muy... pero sí pasó, ¿sabes? Porque luego claro. cuando me tuve que meter con Álvaro Cervera, que Álvaro Cervera es un personaje que tú lo conoces, que en momentos puede ser muy buena gente, pero luego es un poco borde, pues sí me ha tocado a mí también algún palo de él, ¿sabes? Pues imagínate Diego Martínez. Diego Martínez no me tocó nunca. Diego Martínez soltaba hostias como panes. Lo que pasa es lo que decimos, es lo que te hace el tener ya experiencia. Mm, Yo recuerdo la previa de un Granada Atlético de Madrid en el que le pregunto, Diego, ¿qué ha cambiado en el Atlético de Madrid para que hace 2 meses estuviese a no sé cuántos puntos del líder y ahora si os gana a vosotros se pueda colocar líder? Y su respuesta fue, ha ganado más partidos que los demás, ya. ¿no? Fue una bordería. Sí, Y totalmente, entonces, totalmente. claro, pero yo le contesté y le dije, eso me lo dice mi primo de 10 años, Diego. Mi primo que tiene 10 años me puede decir exactamente la misma respuesta. Mm, Y entonces ya dijo, pues es que ha cambiado el sistema, ahora llega más con Joao Félix, con Luis Suárez, no sé qué. Y me lo eso de primera, pichita, no te esperes, no me suelte la te bordería. Y si haces yo te suelto chulo, otra bordería, claro. entonces, claro, ¿sabes? Entonces, eso te lo da la experiencia. Yo recuerdo una rueda de prensa con Claudio Barragán, que tú no lo llegaste a conocer, que fue el antecesor a Cervera, Mm. en el que me llamó toca pelota en plena rueda de prensa. Hombre, eso no Luego me la sabía. después, claro, bueno, es verdad que fue un poco toca pelota, pero era básicamente porque fue cuando el Cádiz jugó contra el Real Madrid, con todo el tema de Cherisev, me parece que Sí, fue, sí. creo recordar, que le tocó en Copa, Copa del Rey. creo que fue cuando le tocó en Copa, porque le tocó un par de veces. Y recuerdo que en la previa de un partido de liga le pregunté por la Copa y me dijo que no contestaba a eso, que solamente se centraba en el partido de liga. Claro, a mí me habían mandado con la misión de yo preguntarle por la Copa. Entonces, no voy a hablar de Copa. Bueno, pues yo te tengo que preguntar, porque me han mandado para preguntarte por Claro. eso. Y en el postpartido de Copa o de Liga, el postpartido de Liga, claro, yo le dije, y hoy tampoco va a hablar de la Copa, no sé qué. Y entonces no le sentó muy bien y me llamó toca pelota. Pero luego pues vino el director de comunicación a pedirme perdón, etcétera, etcétera. Y no hace falta tampoco remontarse tanto. Robert Moreno, cuando Ah, no me quiso Moreno, sí, contestar no. Sí, yo vi esa rueda de en la prensa. Yo hice esa rueda de prensa para... porque se había molestado, Antes del porque le Atlético de Madrid, pregunté. ¿no? Eso fue la previa del Atlético de Madrid Antes del también. Atlético de Madrid, totalmente. Que luego ganaron y te pidió disculpas. Bueno, pidió disculpas a los periodistas en sí. No, a mí me pidió disculpas a Aymara, que era la que estaba allí, ¿Mm? y a los demás. Mi teléfono nunca sonó. Ah, bueno. A mí nunca me Pues llamó mira. para pedir disculpas. Ahora yo tampoco creo que lo haga. Estás dejando O mucho quién titular sabe. aquí, ¿eh? Estás dejando mucho titular aquí, Bueno, José Ángel. tiene que ser. Esto hay que darle chicha, Rodrigo. Sí, Hay sí, 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 no, no, sí, que sí. darle Sí, a mí me comida encanta. Si esto es lo a que la yo busco gente. aquí, ¿sabes? Ok. La Una polémica. salsa. Hay que darle salsa. Y si buscamos salsa, te voy a hacer la pregunta, no incómoda, porque lo tocaste hace rato. Hablabas de intrusismo en el periodismo. Y la verdad Sí. que es un tema que se ha tocado recurrentemente, y sobre todo por un personaje, que todos lo conocemos, quién es, porque creo que ha innovado en una profesión donde antes no se hacía este tipo de cosas. Y ese acercamiento que ha tenido con jugadores de fútbol, con personajes del deporte muy importantes, pues es algo que los periodistas, yo no quiero decir que sea como una especie de celos, pero sí como que lo ven extraño, ¿no? En el sentido de que por qué él sí y los otros no. La explicación es muy sencilla, Rodrigo, y es porque no es periodista, y es porque eso para mí no es periodismo. No, no, para nada. Eso para mí es entretenimiento. Y el mismo entretenimiento que cuando Joaquín va al hormiguero, el mismo entretenimiento que cuando va con Bertín Osborne a esta es tu casa o esta es la mía. O exactamente igual. Y es otro formato diferente, pero eso no es periodismo. ¿Por qué? Porque los futbolistas huyen del periodista. Mm, Y es así. Porque el periodista lo que quiere es indagar y lo que claro. quiere es buscar información. Sin embargo, cuando están con
un youtuber o cuando estás con lo que sea, son entrevistas, porque al final no deja de ser una entrevista, como esto entre tú y yo, una charla, pero un poco entrevista, muy cómoda, muy placentera, en el que no va a haber nada que le vaya a molestar. Es como cuando van al programa de Broncano, que van a el pan de Iglesia, al programa de Broncano o cualquier otro. Pues van allí ¿Por qué va? ¿Por qué va parejo al programa de Broncano y no va, por ejemplo, a que le entreviste quien sea? Porque sabe que se va a divertir. Por eso mismo, porque el que le vaya a entrevistar, claro. Sabe que no lo va a indagar para de mí, cosas. Lo que hace Ibai no es periodismo, es entretenimiento. Pero aún así ha conseguido más cosas que muchos periodistas no han conseguido. Por ejemplo, él es el único que estuvo... Pues se ha hecho muy amigo del Kun Agüero porque juegan juntos a los videojuegos, o de Courtois, o porque Piqué, que es un tío muy inteligente, ha visto ahí una oportunidad de negocio, porque esto está subiendo como la espuma, y eso es así, y es innegable. Quien no lo quiera ver, es ciego quien no lo quiera ver. Totalmente. Y yo soy el primero que lo ve. Ahora, igual que tú, por ejemplo, cuando me preguntaste, Marto, ¿te va a hacer Twitch y tal? Yo, personalmente, para mí, no lo veo, porque ¿quién me va a seguir a mí en eso? No soy un showman que esté ahí, no sé, no me acaba de convencer. Hombre, conoces mucha gente, podrás entrevistar mucha gente. De Messi, después... Sí, está claro. Para eso tengo un programa diario. Efectivamente, también. De 2 horas. También. Para entrevistarlo. Sí. ¿No? Y para hacer la entrevista que a mí me gusta. Y a mí me gusta la información y no lo sé. No me gustan los circos, no me gusta el chiringuiteo, no me gusta. Mira que he trabajado 7 años para Deportes 4, que los Manolos eran buscar siempre. Pero ahora, por ejemplo, que no tengo a nadie que me mande, porque por aquel entonces me decían, tienes que buscar a Del Nido cuando salga de la cárcel. Y me pegué 2 meses yendo diariamente a la puerta de la cárcel de Huelva a ver si salía Del Nido. O tienes que preguntarle a Michel qué le parece el Michel Vete Ya. O no lo sé, cosas que a lo mejor a mí pues no me salía, no me gustaba, pero como yo era un mandado, las tenía que hacer. Ahora, sin embargo, yo que soy el jefe, yo decido la línea editorial de mi programa y hay gente a la que no le gusta. Hay gente que prefiere conectarse, incluso a nivel local, a otros programas con otros presentadores que tienen un estilo muy diferente al mío, pero hay mucha gente a la que le gusta el estilo de programación, de información y de periodismo que yo hago. Pero eso siempre va a pasar. Tiene un abanico en el que puedes elegir ver puedes elegir ver un programa súper currado de Canal Plus, o puedes elegir ver a 4 pegándose voces como si eso fuera el Aquí hay tomate, el Sálvame o lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno, yo respeto a todo el mundo y cada uno que vea lo que más le guste. Eso es así. Pero tú no estás de acuerdo, o sea, tú estás de acuerdo que eso no se le puede llamar periodismo en ningún momento. Eso para mí no es periodismo. Perfecto. Pero pues ya está. sí es verdad que hay periodistas. Sí, es verdad que hay periodistas que se están metiendo ahí porque lo ven como un negocio. Sin ir más lejos, Ciro López. Realmente. Ciro López está ahí metido en Twitch. Mira, Rodrigo Fáez. Rubén Martín, el de la COPE. Rodrigo Fáez, Rubén Martín, toda esa gente se están metiendo ahí. ¿Pero por qué? Porque se quieren lucrar. Claro. Ya está. Porque aprovechan el tirón que tienen del periodismo tradicional y convencional, de la radio, tele o prensa escrita, y ahora pues dice, vamos a monetizar esto, y ellos hacen ahí sus programas o lo que sea, y oye, totalmente respetable. Lo que pasa es que también tenemos que ver que el mundo ha cambiado, las cosas han cambiado, la tecnología hoy acerca muchísimo más. Todo este tipo de cosas es más fácil. Por ejemplo, yo no he tenido que ir a tu casa o vernos en algún lugar, lo podemos hacer desde nuestras mismas casas, ¿sabes? Es más fácil todo, es más accesible. Luego que tienes que pasar una serie de filtros. Por ejemplo, si quieres hablar con algún jugador de fútbol o algo, pues sí, todavía siguen estos filtros de los departamentos de comunicación, departamentos de prensa. Pero mira,
es tan sencillo como esto, tan sencillo como abrirse un canal de Pero YouTube. Rodrigo, tú y yo nos conocemos desde hace años, Sí, sí, sí. Rodrigo, pero cuando vas a entrevistar a una persona, no es lo mismo hacerlo personalmente, el cara a cara, que hacerlo a través de una pantalla o para tener una reunión. Mira, yo, por ejemplo, cuando voy a hablar con patrocinadores, ¿cómo lo hacemos? Digo, por mí en persona. Ujú. En persona. A mí esto del Zoom, de todas estas cosas que hay, pierde mucho. No, yo Pierde lo ese prefiero contacto, también. pierde esa Yo lo relación, prefiero también. Para las pierde entrevistas ese del lenguaje. diario, lo prefiero también. Porque puedo conocerlos mejor, conozco mejor los lugares que voy a visitar, porque además los estoy viendo, puedo escribir mejor de ellos. Y por eso yo siempre les digo que prefiero ir a los lugares a conocerles. Y aquí a lo mejor te puede fallar la conexión. Sí, Alguna vez en esta charla que hemos tenido no hemos pisado el uno con el otro. Algunas de las veces se te ha escuchado el audio, por lo menos yo, entrecortado, ¿sabes? Entonces, y que no es igual, que no es igual. Y en una entrevista exactamente lo mismo. Yo he entrevisto esta semana a Ney de Lozano y he dicho, lo quiero hacer presencial. Puedo entrevistar exactamente igual por teléfono y preguntarle si cree que va a volver a jugar fútbol alguna vez más en su vida a nivel profesional o no. Pero no es lo mismo eso que hacerlo en persona, que hablando un ratito antes con él, empatizando, cómo te responde, ese lenguaje no verbal es importantísimo también. claro, si a mí Y me eso no te tocaron un lo montón da de... una computadora. Me tocaron un montón de entrevistas en la radio, Darwin Machis, los jugadores de la Fundación CB Granada, Laura Bueno, María Pérez, eh, Fíjate, Carlos Darwin. Neva, Fíjate, Darwin. ¿Sabes? Fíjate, Darwin, ¿no? claro. Cuando. Y bueno, por aquel entonces, o, o el jugador de la fundación que vino, que estuvo cantando Maodo en Girane, Mahodo, ¿no? qué personaje el Mahodo. Sí, sí, Maodo. sí, Mahodo Ingrane. Claro, o Darwin, ¿no? Que al final se sinceró allí Ujú, y te decía, y te hablaba, pues como si fuera coleguita suyo, ¿no? totalmente. Eh, eso no se Javi consigue Varas también. a través de... Javi Vara también estuvo allí y se llevó Chiquitoñi para Sí, sus niños. sí, sí, ya vi que te dieron también otros chiquitoñis, ¿eh? Sí, sí, se Sí, entonó con sí. la Chiquitoñi. Uf, Pasa que lo más no le gustó mucho. uf, pues ya está. Que vaya, vaya la que me liaste con las maritoñis en esa época, ¿eh? Me hiciste adicto ahí. ¿Cómo comía Maritoñi, eh? Madre mía, te la metía de cuatro en Oh, cuatro, Rodrigo. pero Empujaba no, una las Maritoñi con otra. de... las chocotoñis. Sí, Había ¿no? ahí en el estudio ahora. No, 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 yo me he alejado de Ahora, esos dulces. ahora No, lo porque este... importante son estas, ¿eh? La Las pepa pipas granadinas. granadina, sin nadie casada, Rodrigo. Eso te viene a ti bien. Dale promoción a las pipas granadinas. Saladillas además, Claro ¿no? que sí, hombre. La saladilla Saladillas, también, ¿no? lo que pasa es que la está comiendo mi colega. La saladilla también está aquí, pero las saladillas ya quedan pocas. Ya, además La traen están su bolsita. comiendo. A mí me encanta eso que traiga su bolsita para no hacer el desastre Sí, ese y clase, con las cáscaras. 100%. Efectivamente. Para que no tire la cáscara. Más como está aquí en la casa, la está echando ahí en un cuenco. Ya ves tú. Bueno, José Ángel Martos, hemos pasado casi 50 minutos de charla, espero que te esté, que te haya gustado, ¿no? Sobre todo por eso de que hablamos de los nuevos formatos. Es verdad que no es lo mismo cuando tú y yo hablamos o platicamos en persona que lo que estamos haciendo, pero bueno, también funciona, ¿sabes? Sí, hombre, la verdad es que todo esto también, esto ha venido para quedarse. Yo creo que la pandemia, creo que Sobre la todo. pandemia nos ha abierto esos nuevos horizontes y nos hemos dado cuenta también de que bueno, de que, si te pongo un ejemplo fácil. Yo con mi madre nunca pensé que iba a hacer videollamadas. Es decir, yo mi madre hablo con ella por teléfono. Y alguna vez me dice, oye, estoy en la casa, vamos a hacer una videollamada, ¿no? Yo la tengo a 80 kilómetros, está en Ujú. Jaén. Diferente a tu caso, ¿no? Sí, bueno, Nos tiene al otro lado totalmente. del charco, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, pero que alguna vez me haya dicho, hijo, hazme una videollamada que te quiero enseñar o cómo está el patio ahora mismo después de la tormenta de barro que ha caído, ¿no? Y eso antes era Imposible. impensable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero del mismo modo que ahora tú y yo, o sea, yo me veo aquí en el sofá de mi casa haciendo una videollamada contigo por Zoom y mi mente se va a la pandemia. Porque Sí, era lo que sí, hacíamos sí, en la sí. pandemia.
videollamada, Es que eso lo desde el potenció sofá de la todo, lo potenció todo esa crisis, pero claro, al no poder salir, al no poder tener contacto con las otras personas, casa. pues es que esto se potenció muchísimo, porque era la forma de comunicación que tenían las personas para estar en contacto con tus seres queridos, con tus amigos. Y a nivel laboral, incluso mucha gente lo ha, lo ha seguido haciendo, ¿no? Lo ha adoptado ya. Lo ha mantenido, ¿no? El Claro. teletrabajo, eso ya llegó para quedarse también, eso no se va a acabar ya, porque vieron que es una cuestión que facilita muchas cosas, también ahorra muchos recursos. Al final es adaptación y eso es lo que ha pasado estos últimos años. Rodrigo, antes de acabar, mira, hay una frase que, que me preguntan muchas veces, ¿no? Y me dice, ¿a ti te gusta tu trabajo? Y mi contestación, que puede sonar un poco vulgar, digo, ya que soy prostituto, que me guste el sexo, ¿no? O sea, ya que está mal pagado el periodismo, que hay intrusismo laboral, que son muchas horas, que no tienes días festivos o fines de semana, por lo menos Mm, que me guste lo que hago, ¿no? totalmente. Y en ese caso, me encantan las dos cosas, el periodismo y lo otro. Efectivamente. Eh, bueno, pues para terminar, quiero ¿No saber, te ha gustado de clasificar, me ha Rodrigo? encantado, ¿De pero colofón? sí, Pues bueno, pero no adelante. vamos a cerrar con eso, vamos a cerrar mi charla y yo cierro con lo que quiero Eso. preguntarte también, ¿no? Es mi línea editorial, ¿no te Venga, gusta mi bueno, línea editorial? yo te respeto, Rodrigo, lo que tú quieras. No, ya, para terminar, ¿qué sigue para José Ángel Martos en el futuro? ¿Cómo se visualiza? No te voy a decir en 10 años, ¿cómo te visualizas dentro de 6 meses? Está complicado, ¿no? Es que claro, nos ponen dentro de 6 meses y me visualizo después de... Lo primero con salud, que eso es lo más importante. Y no hemos dado cuenta por culpa de una pandemia. Lo primero es con salud. Y, y después con ilusión de seguir levantándome día a día para hacer lo que hago. Eh, no me gusta caer en lo repetitivo porque me habría hecho funcionario. Me gusta innovar y me gusta inventar. Y la temporada del año pasado fue una auténtica aventura y locura todo lo que pudimos vivir con la Europa League. Eh, y esta temporada, como bien sabes, a la vuelta de la esquina, en mayo, vamos a tener un gran evento de Radio Marca, que todavía, bueno, todavía no se ha hecho público, pero que mi idea es hacerlo en 2 o 3 semanas, anunciarlo y la verdad es que es un proyecto chulo en el que llevo trabajando muchos meses y en el que le tengo depositada mucha confianza, ¿no? Entonces, dentro de 6 meses, pues eso, sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo y marcarme nuevos objetivos y nuevos retos. De la vida al final es eso, marcarte retos, objetivos y conseguirlo. Y lo va a lograr. Yo creo que sí. Pues va a ser un Estoy boom optimista, además, ¿no? Rodrigo. Va a ser un boom esto. Estoy, estoy confiante. Muy bien, José Ángel. Pues nada, muchas gracias por ser el que desvirginiza mi canal, así se dice, ¿no? Sí, ¿no? Desvirga, Y... ¿Eh? desvirga. Desvirga mi canal, ahí está, ¿ves? Periodista de cepa colorada. Que, que ya está, que espero que te haya gustado la charla. Aquí Y hombre, estuvimos casi 55 minutos. A mí se me hizo bastante ameno, bastante... No se me hizo ¿te ha nada... gustado José Luis? Me ha gustado, Sí. al chino. Vale. Pues Está está. aquí, ahora ya que tenemos aquí, Eh, ya que tenemos sí, aquí sí, 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 sí. nuestro primer Es visualizador verdad, en eso es persona. nuestro primer viewer. Que No te va a pero bueno, no te va a contabilizar, dice. no lo contabiliza, a menos de que lo vea en el canal de YouTube. Ya luego se lo pasaremos. Entonces, Bueno, venga, promociona tu programa.
¿El qué? Promociona tu programa de la radio. Hombre, Directo Marca Granada. Que se descarguen la app de Radio Marca Granada. ¿Tú te la has descargado ya o no, Rodrigo? Yo la tengo descargada desde hace 5 años. Además, hasta en México la escuchaba. No, 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 esa no vale para nada. Esa no vale para nada. Hemos hecho una nueva que es La Caña de España. Ah, mira, pues yo no sabía. Tenemos una nueva app que es La Caña de España, Ah, ¿sí? Radio Marca Granada. Pues mira, Sí, sí. me Con todos los podcasts, con el Twitter, con el Instagram, Ah, ¿que sí? con el WhatsApp, con absolutamente todo. Radio Marca Granada, disponible para todos los teléfonos móviles. Vamos a descárgatela. Ya lo tengo descargado. Me voy a No, no, descargar. descárgatela. Radio Marca Ya te he Granada. descargado, dice. Me voy a descargar, me voy a descargar. Y ahí, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Granada. Y además te aparecen todos los podcasts. Así se llama, A ver, Radio Marca Rodrigo, Granada. descárgatela que te va a gustar. Radio Marca Granada. A ver si la tienes por ahí. Tiene que salir. Nada. ¿Esta es esta? Sí, ¿no? Esta, ¿no? Esa es. ¿A que sí? Esa. Bueno, Esa. Oh, qué chula, macho. oye, pues sí está chula, ¿eh? Mira, Qué instalada. chula, ¿eh? La descarga, Ya abre y ahí Instalada. la escuchar en directo. Claro. Y todos los podcasts. Claro, en diferido también, todos los podcasts. El programa de la semana pasada, el de hace. Incluso cuando estaba Rodrigo, lo puedes escuchar ahí. Ah, sí, ¿puedo escuchar mis programas? Ah, muy bien. Claro que sí. Tiras para atrás, te vas al año 2018 Jo. y lo escuchas. Oye, sí, está guapo, Claro ¿eh? que sí. Tiene una interfaz Está chula, bastante, ¿eh? Si le das bastante al chula, play, eso. si le das al play suena. Y luego después arriba a la derecha en el microfonito tienes los podcasts y a la izquierda pues tienes todo el tema de redes sociales. Innovando, Rodrigo. Fecha final de contrato, bueno, Sí, ya, suena. ya veremos lo que... Muy bien, José Ya la Ángel. tienes. Pues ya está. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Rodrigo. Nada, hombre, Que gracias. te vaya a ti. muy bien, mucho éxito, ya nos veremos. Que el sábado me dijo un pajarito que es tu santo. Efectivamente. San Efectivamente. José bendito. Ahí estaremos. San Pepe. San José bendito, ¿cómo te llamaste? Venga, Pepe. Marto. Día de. Adiós, señor. Abrazo muy fuerte. Venga.